La siguiente ponencia que tenemos se titula La tecnología como puente hacia la inclusión y nos la va a presentar Irene Gil. Os voy a presentar primero a Irene y después la voy a dar paso. Irene Gil es responsable del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación ADECO. Es periodista especializada en comunicación corporativa. Te doy paso, Irene. Pues muchísimas gracias, Sonia. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Centro de Referencia Estatal de Personas con Enfermedades Raras darme la oportunidad de participar en esta jornada en nombre de la Fundación ADECO, y aunque es cierto que la presentación que me ha hecho Sonia ha sido muy completa, pues no quería dejar de explicar brevemente qué es la Fundación ADECO para todos aquellos que no nos conozcáis, porque es verdad que mucha gente conoce al Grupo ADECO, pero no siempre a la Fundación, especialmente en aquellas zonas donde no tenemos presencia. Y bueno, somos una entidad sin ánimo de lucro que surge en el año 1999 como resultado del compromiso social asumido por el Grupo ADECO, que es la empresa líder mundial en el ámbito de los recursos humanos. Y nuestra misión social es impulsar el empleo de las personas que lo tienen más difícil, como aquellas con discapacidad, mayores de 45 años en desempleo de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, víctimas de violencia de género y, en general, todas las personas en riesgo de exclusión social. Y siempre hemos sido muy conscientes de que para cumplir verdaderamente nuestra misión necesitamos conocer muy bien la realidad de las personas a las que acompañamos y de que además necesitamos cifras que nos ayuden a entender con precisión sus necesidades. Pues, por ejemplo, no es lo mismo pensar que muchas personas con discapacidad que acuden a la Fundación ADECO no han superado la barrera digital, a saber, a ciencia cierta, que el 49% de las personas con discapacidad que acuden a la Fundación ADECO no han superado la barrera digital. Ya tenemos una cifra, en este caso el 49%, que nos permite transformar una percepción en certeza y con ello actuar también con mayor conocimiento, rigor y responsabilidad. Y precisamente en busca de esta cifra, hace unos años constituimos el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo en Fundación ADECO, que es básicamente nuestra lupa. O dicho en un lenguaje más técnico, es nuestro centro de estudios, análisis y divulgación, desde el que realizamos informes y estudios sobre el mercado laboral y las personas que lo tienen más difícil, con el objetivo de traducir en cifras su realidad y, en base a estas cifras, ser capaces de trasladar con mayor rigor sus necesidades y expectativas profesionales, posicionándolas en la agenda mediática, política y empresarial. Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Pues nuestro fin último es sensibilizar e inspirar acciones que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas que lo tienen más difícil. A través de este observatorio de la vulnerabilidad hacemos unos 12 informes al año, y uno de ellos es el de tecnología y discapacidad, que en 2026 cumple 15 ediciones. Luego vamos a hablar un poco más en detalle de este informe, pero sí que me gustaría anticipar que año tras año este informe nos permite profundizar en el impacto que las nuevas tecnologías y ahora también la inteligencia artificial tienen en el empleo de las personas con discapacidad y en la mejora de su calidad de vida global. Bueno, es cierto que este informe no nos convierte en expertos en nuevas tecnologías ni en inteligencia artificial. En Fundación ADECO somos expertos en inclusión social y laboral, pero precisamente porque nuestra misión social es el empleo, nos interesaba mucho analizar la variable tecnológica, conscientes de que hoy en día la inclusión social y la inclusión laboral se producen en un escenario eminentemente digitalizado. Durante esta conferencia vamos a abordar 3 temas principales. En primer lugar, va a ser un poquito teórico, pero haremos un repaso sobre el concepto de tecnologías asistivas. Después profundizaremos en las conclusiones del informe de tecnología y discapacidad. Y por último, nos adentraremos brevemente en el universo de la inteligencia artificial. Vamos con el primer bloque, las tecnologías asistivas. ¿Qué son las tecnologías asistivas? Bueno, pues cualquier
producto, equipo, software o sistema dirigido a mejorar la capacidad funcional de una persona con discapacidad, mejorando su movilidad, su comunicación, su acceso a la información y, por lo tanto, impactando en su autonomía, en su acceso a la educación y al empleo. Sí que es importante recalcar que el término tecnología asistiva es amplio y no se limita a dispositivos digitales, sino que incluye a cualquier producto, equipo, software o sistema que mejora la autonomía de una persona con discapacidad. En este sentido, pues las tecnologías asistivas no emergen de golpe en la modernidad, sino que empiezan siendo soluciones artesanales en la Edad Antigua y en la Edad Media. Pues, por ejemplo, se han descubierto prótesis de dedo de madera que datan del Antiguo Egipto, prótesis de pierna de la época de los romanos. La primera silla de ruedas fue un trono portátil para el rey Felipe II en el siglo XVI. En el siglo XIX aparece el braille, en el siglo XX, en la primera mitad, los primeros audífonos analógicos. Y bueno, ahí tenéis un cuadro con la historia temprana de las tecnologías asistivas que no han dejado de avanzar históricamente. Pero, si os parece, vamos a centrarnos en la era contemporánea, que es la que nos ocupa y en la que verdaderamente se han producido los avances. Y vamos a ver cómo en las últimas décadas las tecnologías asistivas han evolucionado, pasando de ser un conjunto de herramientas centradas en compensar déficits funcionales para convertirse en un ecosistema de soluciones que potencian capacidad, autonomía y participación plena. Para ello vamos a utilizar la legislación como hilo conductor. En el ámbito de la inclusión siempre suele decirse que la legislación va un poquito por delante del cambio social, aunque en esto hay opiniones para todos los gustos y hay quienes defienden que es el cambio social el que impulsa la legislación, pero sea como fuere, es ese cambio social el que va transformando nuestra manera de entender la discapacidad en cada momento histórico. Y las tecnologías pues son un reflejo de la mentalidad de cada momento y también del grado de avance técnico disponible. Es decir, las tecnologías no solo reflejan lo que es importante para la sociedad en cada momento histórico, sino también lo que la sociedad es capaz de hacer en función de su avance técnico. Y ya nos remontamos al año 1982. En este ejercicio se aprueba la Ley de Integración Social del Minusválido, más conocida como LISMI, que sienta las bases de las políticas públicas de la discapacidad en España, introduciendo elementos tan novedosos como la reserva de la cuota del 2% para personas con discapacidad en empresas ordinarias. Y el enfoque de la discapacidad en este momento es médico rehabilitador, que prioriza la mejora de la funcionalidad de la persona con discapacidad para garantizar su inclusión social. Y si os fijáis, la propia terminología de la época es un reflejo de esta visión. Se habla de minusválido, que etimológicamente quiere decir menos válido, porque se entiende que la discapacidad está únicamente en la persona y no en el contexto en el que se desenvuelve. La tecnología refleja esta mentalidad del momento y se concibe como un apoyo compensatorio para reducir situaciones de dependencia y facilitar el acceso a tareas básicas del día a día. Pero es el usuario el que debe adaptarse a la tecnología disponible, que es fundamentalmente mecánica o analógica, pues por ejemplo prótesis mecánicas, sillas de ruedas manuales, incluso cubiertos adaptados, cubertería adaptada. Y ya llegamos a la década de los 2000, al cambio de milenio. En esta década se produce una auténtica revolución digital. En el año 2003 se aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, más conocida como Liondau, que introduce un nuevo concepto de la discapacidad basado en la accesibilidad. En estos momentos se produce un cambio muy importante, porque se empieza a entender
que la inclusión ya no depende únicamente de la funcionalidad de la persona, sino de cómo se diseñan los productos, entornos y servicios. Entonces, esto supone un gran cambio de paradigma, porque ahora ya empieza a entenderse que la discapacidad no está únicamente en la persona, sino que está en el entorno en el que se desenvuelve. Y además, en estos primeros años 2000, irrumpe Internet, la digitalización, y emergen muchas herramientas tecnológicas que vienen a reforzar este concepto de accesibilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, lectores de pantalla, herramientas de subtitulado automático, ratones que funcionan con sistemas muy básicos de seguimiento ocular o eye tracking y otras muchas, ¿no? Esta década, ya os digo, pues que supuso una auténtica revolución. Y ya llegamos a la década de 2010. En el año 2013 se aprueba la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que aún está hoy vigente. Esta ley lo que hace es unificar la normativa existente e introducir o consolidar un nuevo modelo de discapacidad basado en derechos, autonomía y participación plena. Aquí entramos en un nuevo modelo de discapacidad en el que la pregunta que debemos hacernos ya no es si las personas con discapacidad pueden acceder. Ahora la pregunta es si pueden participar en igualdad de condiciones. Es decir, el enfoque está muy centrado en la persona y por eso la nueva tecnología hace hincapié en dos cuestiones fundamentales que son la mejora de la experiencia del usuario y, en segundo lugar, la personalización. Bueno, pues por ejemplo aparecen aplicaciones cognitivas a base de pictogramas, asistentes de voz, plataformas de aprendizaje adaptativo con interfaces configurables. Y bueno, esto sigue avanzando, llegamos al año 2020, atravesamos una pandemia y esto impulsa la digitalización como nunca antes lo habíamos visto. Además, en el año 2023 irrumpe la inteligencia artificial y se produce un nuevo cambio de paradigma. Entramos en lo que podríamos llamar un ecosistema inteligente inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la tecnología ya ha dejado de ser algo puntual que utilizamos en momentos concretos y pasa a estar plenamente integrada en nuestro día a día. La utilizamos absolutamente para todo, desde pedir una cita médica, hacer la compra, hasta comunicarnos con otras personas. Y esto en el caso de una persona con discapacidad, pues se agudiza, ¿no? También, en definitiva, la tecnología ya es una extensión de las personas. Estamos viendo ya actualmente pues avances sin precedentes en el campo de la telemedicina, de la domótica accesible, de las prendas de vestir que monitorizan nuestra salud, que luego veremos algunos ejemplos, aunque Andrés ya nos ha presentado uno muy potente. Y bueno, ya solo queda preguntarnos hacia qué mundo vamos. Y cuando pensamos en el futuro, pues siempre es difícil sacar conclusiones, porque lo que podemos hacer es un poco elucubraciones. Pero lo que sí que tenemos bastante claro es que vamos hacia un modelo de tecnología y de inteligencia artificial que va a ser adaptativa y anticipatoria. Es decir, las tecnologías van a ser capaces de adaptarse a lo que necesitamos sin casi tener que pedírselo. Pasaremos de tener que configurar la accesibilidad manualmente a que sea la tecnología la que detecte lo que necesitamos y se ajuste automáticamente. Y además es que la interacción va a ser cada vez más natural. Hablaremos con dispositivos, nos comunicaremos con la tecnología mediante miradas, gestos o incluso señales cerebrales. Y en definitiva, la tecnología va a permitir que las personas seamos lo más autónomas posibles dentro de las posibilidades de cada uno. Pues, por ejemplo, se espera que tengamos robots de asistencia en el hogar. Se espera que quizás podamos vivir en ciudades inteligentes, en auténticos smart environments que se van a adaptar a nuestras necesidades. Esto lo iremos viendo poco a poco. Y bueno, me parecía importante hacer este repaso al concepto de tecnología asistiva para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y ahora sí,
llega el momento de presentar las principales conclusiones de nuestro informe Tecnología y Discapacidad, que, como decía al principio de la conferencia, llevamos 15 años haciéndolo en Fundación ADECO y nos permite profundizar en cómo las nuevas tecnologías y ahora también la IA impactan en el empleo y en la mejora de la calidad de vida global de las personas con discapacidad. Cada año encuestamos a aproximadamente unas 500 personas con discapacidad y obtenemos conclusiones pues, como las que os voy a comentar ahora. Esta es. Primera gran conclusión con la que tenemos que quedarnos, que para mí es la conclusión central del informe, y es que las nuevas tecnologías mejoran la calidad de vida global del 91% de las personas con discapacidad. Esto me lo decía hace poco una madre en el cole. Yo, que tengo 3 hijos, pues me lo decía una madre que tiene un niño con discapacidad. Me decía: bendito siglo XXI. Y es verdad, bendito siglo XXI, porque hoy en día un niño con discapacidad tiene muchas más posibilidades de desarrollar un proyecto de vida independiente y autónomo, mucho más que niños de generaciones anteriores. Y detrás de esto está sin duda el avance tecnológico, unido, por supuesto, al progreso científico y médico y al cambio de mentalidad social. ¿Y cómo mejoran las nuevas tecnologías nuestra calidad de vida global? Pues, en primer lugar, impactan en un elemento tan fundamental como la autonomía. Un 54% de las personas que hemos encuestado en nuestro informe Tecnología y Discapacidad nos dicen que se sienten más autónomos gracias a las nuevas tecnologías, pudiendo realizar por sí mismas tareas o actividades que antes requerían ayuda o supervisión constante. Pues, por ejemplo, planificar rutinas a través de alarmas, horarios visuales con pictogramas, por ejemplo, desplazarse autónomamente a través de dispositivos que detectan obstáculos, aplicaciones que permiten planificar rutas accesibles a través de las tecnologías de asistencia o la robótica asistencial, que ahora, si puedo, os enseño un ejemplo. Y además, las nuevas tecnologías nos hacen más autónomos, y en concreto a las personas con discapacidad, en la medida en que facilitan su comunicación con otras personas. Pues un canal que hoy tenemos tan normalizado como el WhatsApp, en su momento fue una auténtica revolución para todo el mundo, pero imaginad para una persona que se comunica a través de lengua de signos, pues quizás esto fue una revolución aún mayor. Y bueno, como conclusión, en relación a la autonomía, las nuevas tecnologías acaban permitiendo que las personas con discapacidad tomen decisiones sobre su propia vida, actúen con más independencia y se desenvuelvan de una forma mucho más segura, autónoma y participativa. Aquí he traído un vídeo que voy a intentar ponerlo, que es de la empresa Able Human Motion, que muestra a una persona con discapacidad sobrevenida que es capaz de caminar gracias a un exoesqueleto que controla a través de un mando a distancia. Vamos a presentarles a Ricard. Cuando tenía solo 23 años sufrió un accidente laboral, quedó parapléjico. Después de pasar 27 años atado a una silla de ruedas, ahí le están viendo. Ha vuelto a levantarse y a caminar. El milagro ha sido gracias a un exoesqueleto, que es un avance científico que está cambiando la vida, como la suya, de muchísimas personas. Subiendo, bajando rampas, subiendo, bajando escalones, dando pasos atrás, pequeños pasos hacia adelante y caminando casi a 6 por hora, con lo cual es posibilidad de salir a la calle con mi mujer, con mi hija, dar un paseo y disfrutar aún más de la vida y de ser feliz. Al final, lo que refleja este vídeo es una persona con una discapacidad sobrevenida que se desplaza en silla de ruedas, que es usuario de silla de ruedas y que puede caminar y ser mucho más autónomo gracias a un exoesqueleto, que además son modelos cada vez más ligeros, que se adaptan cada vez más a las necesidades de los usuarios. Ahora solo queda que sean accesibles económicamente para todas las personas con discapacidad, que eso también es otro tema. Bueno, y en segundo lugar, las nuevas tecnologías mejoran colateralmente la salud del 55% de las personas con discapacidad. ¿Y cómo es posible que una nueva tecnología mejore la salud de una persona con discapacidad?
Bueno, pues porque el formato digital facilita tanto la prevención como el seguimiento. Ya estamos viendo actualmente avances sin precedentes en el campo de la telemedicina, ¿no? Pues por ejemplo, personas con enfermedades crónicas o con discapacidades físicas que tienen problemas de movilidad y que tienen que visitar asiduamente a especialistas que no siempre están cerca de su domicilio, pues gracias a la telemedicina pueden tener estas revisiones sin necesidad de desplazarse físicamente al centro médico. Además, pues existen prendas de vestir que monitorizan la salud, como las gafas tan estupendas que nos han presentado antes, ¿no? Y que ayudan a las personas. También existen, por ejemplo, relojes inteligentes, smartwatches, que ayudan a detectar crisis epilépticas. ¿Cómo funcionan estos smartwatches? Bueno, pues monitorizan nuestras constantes vitales, nuestro ritmo cardíaco, notan si hacemos algún movimiento brusco, repetitivo, propio de una convulsión, identifican patrones anómalos, por ejemplo, en la sudoración, y si detectan estas anomalías, envían una alerta automática a nuestros familiares de referencia. Incluso, a veces, avisan también directamente a los servicios de emergencia. Pues hombre, esto obviamente no sustituye al seguimiento médico, pero indudablemente supone una gran tranquilidad para una persona con discapacidad y para su familia. Y luego también en los últimos años hemos visto proliferar muchas aplicaciones de seguimiento terapéutico. En estas aplicaciones pueden registrar información sobre el paciente, sus hábitos, visualizar en una gráfica sus logros, favorecen la comunicación con el terapeuta, permiten resolver dudas, enviar recordatorios de toma de medicación y, en definitiva, estas aplicaciones, que pueden estar instaladas en nuestro smartphone, favorecen la continuidad de los tratamientos y también una mejor comprensión de los mismos por parte de los pacientes. En tercer lugar, las nuevas tecnologías mejoran el acceso a la educación y a la formación del 60% de las personas con discapacidad que hemos encuestado, principalmente gracias a la adaptación de contenidos y formatos, pues herramientas como las que comentábamos antes, ¿no? De accesibilidad, lectores de pantalla, subtitulado automático, material en lectura fácil para facilitar la comprensión del contenido. Todo esto facilita mucho que las personas con discapacidad puedan formarse y además es que flexibilizan el proceso de aprendizaje, permitiendo que las personas puedan avanzar a diferentes ritmos en función de sus necesidades y también escoger el formato más adecuado en cada caso, que puede ser texto, audio, vídeo o imagen. Bueno, indudablemente, ¿no? Las nuevas tecnologías eliminan la barrera física y temporal. Tú te puedes conectar a una plataforma formativa desde cualquier lugar que tenga conexión a Internet y en cualquier momento. En ese sentido, pues no hay barrera temporal. Y en definitiva, lo que están permitiendo las nuevas tecnologías es equiparar las oportunidades formativas de las personas con discapacidad, impulsando su desarrollo profesional y también su empleabilidad, es decir, sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Y este cuarto punto nos encanta en Fundación ADECO porque nuestra misión social es el empleo. Y lo que hemos visto en esta encuesta es que el 73% de las personas con discapacidad nos dicen que las nuevas tecnologías han mejorado su relación con el empleo, con el mercado laboral, y lo hacen desde una doble vertiente. En primer lugar, facilitando la búsqueda de empleo y, en segundo lugar, permitiendo muchas veces, posibilitando el propio desempeño. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías facilitan la búsqueda de empleo sin barreras físicas, a través de dispositivos digitales y plataformas online. Todo esto amplía el acceso a ofertas laborales y a procesos de selección y formación, evitando desplazamientos. Además, las nuevas tecnologías permiten desempeñar el puesto de trabajo con apoyos tecnológicos, utilizando todas las herramientas de accesibilidad que venimos comentando: lectores de pantalla, lupas aumentativas, material en lectura fácil. Pues todas estas herramientas permiten el desempeño de tareas profesionales y además
permiten también algo muy importante, y es que hacen que los entornos laborales sean más inclusivos, más flexibles y se adapten mejor a todas las realidades. Y aquí la tecnología, pues hay que reconocer el importante papel que desempeña en materia de inclusión. Y bueno, por último, las nuevas tecnologías permiten algo tan revolucionario como el teletrabajo, haciendo que las personas con discapacidad puedan demostrar su talento sin necesidad de moverse de casa. Esto es especialmente útil e interesante en el caso de personas que tienen la movilidad muy reducida. Aquí hemos querido profundizar un poquito más en las personas con discapacidad que ya tienen empleo y en el grado de uso que dan a las tecnologías adaptadas. Y lo que nos encontramos es que las personas con discapacidad que más utilizan tecnología adaptada en su puesto de trabajo son las personas con discapacidad sensorial. Un 75% de ellas utiliza este tipo de adaptaciones. Pues, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, tiflotecnología o todos esos recursos tecnológicos destinados a compensar ese déficit visual. En el caso de personas con discapacidades físicas, son un 50% de ellas las que utilizan tecnología adaptada en su puesto de trabajo. Por ejemplo, teclados especiales con cobertor para evitar pulsaciones involuntarias o ratones virtuales que funcionan con movimientos faciales y de cabeza. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, son un 40% de ellas las que utilizan tecnología adaptada en su puesto de trabajo, fundamentalmente material en lectura fácil para, valga la redundancia, facilitar la comprensión del contenido. Y ya por último, las personas con discapacidad orgánica, por ejemplo una persona con un trasplante, utilizan tecnologías adaptadas en un 5% de los casos. Que este porcentaje sea inferior es lógico, en la medida en que las necesidades de una persona con discapacidad orgánica están más relacionadas con ajustes organizativos, ¿no? Pues por ejemplo con flexibilidad de horario, con reducción de carga o con mayores pausas, más que con tecnología en sí. Y ya volvemos a cómo las nuevas tecnologías mejoran la calidad de vida global de una persona con discapacidad. Y este dato es muy interesante porque un 75% de las personas con discapacidad nos dicen que ha mejorado sus relaciones sociales gracias a las nuevas tecnologías, en la medida en que, por ejemplo, pueden conectar con otras personas en su situación, con las que pueden compartir experiencias e intercambiar recursos. Todo esto genera espacios de apoyo mutuo que son muy importantes, en los que pueden intercambiar puntos de vista, información, y al final es que crean un sentimiento de pertenencia. Y además, las nuevas tecnologías permiten organizar iniciativas y eventos que promueven la participación en la vida social, cultural y asociativa y reducen mucho el sentimiento de aislamiento que muchas veces está presente en las personas con discapacidad que acompañamos en Fundación ADECO. Y esto, bueno, quizás es bastante novedoso de esta última década o quizás desde hace algo más de tiempo, pero en cualquier caso yo diría que en los últimos 10 años han proliferado las cuentas en Instagram, en TikTok, protagonizadas de personas, por personas con discapacidad que pueden mostrar su realidad, pueden darse a conocer, visibilizar, derribar prejuicios y estereotipos. Y al final lo que consiguen mostrando su experiencia es normalizar la discapacidad. De hecho, el 45% de las personas que hemos encuestado en Fundación ADECO nos dicen que las nuevas tecnologías y más en concreto las redes sociales son un gran recurso para sensibilizar. Aquí he destacado varias cuentas de personas de Instagram que particularmente me gustan mucho. Solo voy a nombrar dos, que son la de Desiree Vila y Alex Roca, que en sus cuentas de Instagram pues muestran cómo conviven con la discapacidad y los retos que tienen que sortear en su día a día. Y esto me parece muy interesante y es posible gracias a que existen plataformas como Instagram, plataformas tecnológicas como Instagram,
que es verdad que hoy en día están bastante denostadas y es lógico por el riesgo que plantean para nuestros jóvenes y para nuestros adolescentes, pero hay que reconocer que en este sentido desempeñan una labor fundamental en la medida en que conectan a las personas y además sensibilizan. Y ya por último, las nuevas tecnologías permiten el ocio y la participación cultural del 65% de las personas con discapacidad, facilitando el acceso a actividades que antes podían resultar limitadas o restringidas por barreras físicas, sensoriales o cognitivas. Pues, por ejemplo, hoy es posible disfrutar de contenido audiovisual con subtítulos o audiodescripción. Esto está hoy en día al acceso de todos, ¿no? En las series que vemos podemos poner subtítulos y audiodescripción. Además, es posible acceder a videojuegos con opciones de accesibilidad y también es posible participar en comunidades online en torno a intereses personales. En definitiva, ¿qué están consiguiendo las nuevas tecnologías? Pues facilitar que las personas con discapacidad puedan participar en la vida social, cultural, asociativa, que puedan reducir la sensación de aislamiento, que puedan mejorar su bienestar emocional y, en definitiva, que vean un impacto positivo en su calidad de vida global. Y bueno, aquí os he dejado pues 2 frases a modo de conclusión. No quiero que suenen muy edulcorados ni muy idealizados, pero me parecen bastante representativos de lo que quiero transmitir en esta conferencia, ¿no? La primera conclusión es que a medida que avanza la tecnología, la discapacidad disminuye. O dicho de otra manera, la tecnología no va a eliminar la discapacidad, pero sí que tiene el potencial de convertir a las personas con discapacidad en plenamente capaces. Y ahí veis un poco el futuro, ¿no? El futuro que nos espera. Pues coches que se conducen solos, personas que tienen implantes cerebrales, especialmente, pues esto va a ser recurrente en casos de personas con tetraplegias, o robots de asistencia que llegan a donde nosotros no llegamos. Pero claro, todo esto es muy bonito y es verdad, pero no podíamos olvidar la brecha tecnológica, la otra cara de la moneda, porque un 49% de las personas con discapacidad que hemos encuestado en la Fundación ADECO nos dice que tiene algún que otro problema a la hora de interactuar con las nuevas tecnologías. Y en concreto un 54% nos comenta que le parece muy complejo y avanzado su uso. Pues hombre, aquí hay que tener en cuenta que no todas las personas con discapacidad han tenido la oportunidad de aprender a manejar nuevas tecnologías de acuerdo a sus necesidades y que además esto nos pasa a todos. Nos encontramos con interfaces complejas, con funciones y configuraciones que pueden resultar confusas. Esto, el ejemplo más claro, pues es el de una persona con discapacidad intelectual que accede a un portal de empleo online que contiene un formulario muy complejo y que además te exige responder en un tiempo determinado. Pues este formulario no estaría siendo accesible para esta persona con discapacidad. Y luego, pues bueno, como os digo, no todas las personas con discapacidad pues han tenido la oportunidad de aprender a usar estas tecnologías. Luego, un 36%, una cifra pues nada desdeñable, nos habla de dificultades económicas. Y aquí siempre es un buen momento para recordar el informe AROPE, que lo que nos dice este informe es que las personas con discapacidad soportan un riesgo de pobreza y exclusión social superior a la media. Es un riesgo que ya alcanza a 1/3 de la población con discapacidad. Y esto explica, en gran medida, que algunas personas con discapacidad no tengan poder adquisitivo pues para comprar un smartphone, un ordenador, y esto a pequeña escala. A gran escala, pues obviamente seguramente no tengan poder adquisitivo para comprar o para adquirir un exoesqueleto o una silla de ruedas adaptada a sus necesidades. Y ya por último, un 20% nos habla de desconfianza.
teme ser engañado o víctima de algún fraude cuando maneja la nueva tecnología. Esto también está muy relacionado con malas experiencias previas y lo vemos diariamente en Fundación ADECO. Cuando una persona con discapacidad tiene una experiencia negativa en su interacción con una nueva tecnología, puede volverse desconfiada y no querer darle más oportunidades a esa nueva tecnología. Y por eso, porque somos muy conscientes de la importancia de las competencias digitales, creemos fundamental que las personas con discapacidad se acerquen a la tecnología. Hay que dotarlas de competencias tecnológicas y digitales para que sean capaces de manejar la tecnología de un modo crítico, eficiente y seguro. Y además hay que romper esa barrera económica, porque si existen soluciones tecnológicas tienen que cumplir su solución. No tiene ningún sentido que existan soluciones tecnológicas a las que una persona con discapacidad no puede acceder por un tema económico. La tecnología tiene que reducir la brecha social y en ningún caso ampliarla. Aquí he recogido algunos de los principales problemas de accesibilidad web con los que se encuentran las personas con discapacidad. No voy a detenerme en todos ellos, pero sí me gustaría compartir una frase que creo que refleja muy bien el espíritu de todo esto, y es que una web es inaccesible cuando obliga a todas las personas a interactuar de la misma manera, pues vivimos en un mundo diverso en el que no vale el café para todos, sino que es necesario diseñar soluciones a medida. Y ya vamos con el tercer bloque, la inteligencia artificial y su impacto. Nos parecía también muy interesante, sobre todo desde el año 2023, analizar esta variable que está revolucionando el mundo desde el año 2023, está cambiando la forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos y la forma en la que trabajamos. Bueno, pues ¿qué opinan las personas con discapacidad de la IA? Lo primero, aunque parezca muy obvio, definir brevemente la IA. ¿Qué es la IA? Pues es una rama de la ingeniería informática que busca crear máquinas o soluciones capaces de realizar tareas que habitualmente requieren inteligencia humana para funcionar, como puede ser aprender, resolver problemas o tomar decisiones. Las inteligencias artificiales son máquinas que aprenden de grandes volúmenes de datos para detectar patrones y ajustar su precisión automáticamente. ¿Y qué opinan las personas con discapacidad? ¿Ven en la IA una oportunidad o una amenaza? Bueno, pues en general, un 60%, la mayoría, creen que la IA va a ser impulsora de sus oportunidades de empleo y ampliar su calidad de vida global, amplificando todo lo que hemos comentado en el apartado anterior. Es decir, la IA va a mejorar su autonomía, su salud, su formación, su vida social y su ocio inclusivo. Y aquí, bueno, hay que tener en cuenta que día a día emergen nuevas soluciones de inteligencia artificial diseñadas para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Pero en esto sí que tengo muy claro que avanza a tal velocidad que lo que hoy resulta innovador mañana puede resultar obsoleto. Pero bueno, aquí he recogido 3 innovaciones que creo que hoy por hoy sí que son innovadoras y además son gratis, que esto me parece también un valor muy importante. La primera, en el caso de las personas con discapacidad visual, hay aplicaciones como Lookout que funcionan a través de la cámara del smartphone como auténticos intérpretes visuales a tiempo real y describen el entorno con un nivel de detalles sin precedentes. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, hay aplicaciones como Live Transcript que utilizan algoritmos avanzados de reconocimiento automático de voz para convertir habla en texto a tiempo real. Y lo que hace esta IA extraordinaria es su capacidad para reconocer sonidos del entorno, pues desde alguien tocando a una puerta hasta la alarma de un despertador, la alarma de la policía. Esta IA analiza el contexto y también diferencia interlocutores, sabe si quien nos está hablando es nuestro padre, nuestra madre o nuestros hermanos. Y luego, para las personas con discapacidad física que tienen algún problema de comunicación, nos encontramos con que muchos asistentes de voz tradicionales no están preparados para entender patrones de habla no estándar.
Pero hoy en día hay herramientas diseñadas con IA como Voiceit que sí que están preparadas para aprender y adaptarse a las formas de vocalización únicas de cada usuario, tras un breve entrenamiento, obviamente. Comprenden lo que el usuario quiere decir y lo traducen a un habla estandarizada. Y esto puede ser muy útil, pues, por ejemplo, para tener comandos de voz que controlen dispositivos del hogar. Y luego, como en todo, está la otra cara de la moneda, la inteligencia artificial y sus riesgos, pues las personas con discapacidad también tienen miedo de la IA y es lógico. Al final la IA es muy reciente, surgió, como quien dice, antes de ayer, y a todas las personas nos da miedo, un poco de miedo, lo desconocido, no sabemos a dónde va todo esto, ¿no? Entonces un 40% de las personas con discapacidad sí que nos ha dicho que le da miedo que la IA merme sus oportunidades de empleo y también sus oportunidades de desarrollo profesional. Los riesgos que ven fundamentalmente las personas con discapacidad en la IA tienen mucho que ver con la parte laboral. Y el primero de todos ellos son los sesgos en los sistemas de selección automatizados. Sabéis que hoy en día, en muchos procesos de selección, la primera criba no es entre un profesional de recursos humanos y una persona candidata o aspirante, sino que el primer filtro lo hace una máquina, lo hace una inteligencia artificial. Bueno, pues si esta máquina tiene sesgos, podría dejar fuera a las personas con discapacidad. Por eso es muy importante que las personas con discapacidad, luego lo veremos, participen en las muestras de datos utilizadas para el entrenamiento de la IA. Además, temen las personas con discapacidad que la inteligencia artificial les reemplace en su puesto de trabajo por automatización. Eso que se dice tanto de que la IA nos va a quitar el trabajo. Bueno, pues un 40% de las personas con discapacidad tiene la opinión en este sentido. Luego lo matizaremos. También existe un riesgo a caer en una excesiva dependencia de decisiones automatizadas que pueden resultar injustas si no hay supervisión humana. Y por último, las personas con discapacidad también temen que haya problemas de accesibilidad. Bueno, pues en la IA, como en cualquier otra tecnología, si no se incorporan principios de accesibilidad universal, podemos encontrarnos con que es inaccesible. Pues, por ejemplo, que hay problemas de navegación o que hay problemas de incompatibilidad con, por ejemplo, lectores de pantalla. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete. Stephen Hawking hace unos 12 años, lo que decía básicamente es que la IA podía acabar con la raza humana, con la humanidad. Entonces, bueno, lo decía pues, bueno, con esa voz que le caracteriza, con mucho más criterio del que lo estoy diciendo yo ahora. Y bueno, cada uno puede hacer la lectura que considere de esta reflexión. Para mí la lectura es que Stephen Hawking ya sabía entonces que estábamos ante algo descomunal, como es la IA, y ante algo que tiene un poder transformador que va a impactar en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo no creo que la IA vaya a terminar con la raza humana, pero sí que creo que va a cambiar completamente la forma en la que vivimos, nos relacionamos y trabajamos. Y de ahí la importancia de hacer de la IA pues una herramienta inclusiva, y la importancia de no dejar a nadie atrás. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer para que nadie se quede atrás? ¿Cuáles son las claves para una inteligencia artificial inclusiva? Pues la primera, incorporar principios de accesibilidad universal desde el primer momento en el que se desarrolla la IA, incorporando opciones flexibles para diferentes tipos de discapacidad. Además, como comentaba antes, hay que garantizar la participación de las personas con discapacidad en las muestras de datos utilizadas para el entrenamiento de la IA, porque si una persona con discapacidad participa, va a poder
dar su visión, su opinión y va a poder detectar barreras tempranas. Además, es fundamental incluir ejemplos positivos de discapacidad en las muestras de datos utilizadas para el entrenamiento, de modo que la discapacidad no se perciba como una condición que limita el desempeño, sino que sea percibida pues en clave de resiliencia, de superación o de esfuerzo, que son valores que habitualmente vemos especialmente desarrollados entre las personas con discapacidad. Además, necesitamos una retroalimentación y monitorización constante. La IA tiene que estar en continua y permanente fase beta. Tienen que recibir feedback de las personas con discapacidad para consolidar modelos de aprendizaje. Además, es fundamental garantizar el cumplimiento de la regulación. La inteligencia artificial está regulada desde el año 2024 y una de las principales cuestiones que plantea es la necesaria supervisión humana, sobre todo en decisiones que atañen a asuntos importantes como el empleo, la educación o la salud. Y por último, hay que garantizar una estrecha colaboración entre las empresas que desarrollan inteligencia artificial y el movimiento asociativo de la discapacidad, para que las personas con discapacidad puedan trasladar adecuadamente sus necesidades. Como resumen, pues las personas con discapacidad tienen que estar presentes en la revolución digital y además ser protagonistas para no quedarse atrás en la revolución tecnológica. La idea es que la IA esté aquí a nuestro servicio para mejorar nuestra vida. No tiene ningún sentido que amplifique las desigualdades preexistentes. Y aquí he traído a esta conferencia pues un tema que nos parecía muy interesante en Fundación ADECO, que nos lo preguntan muchísimo, y es cómo va a impactar la IA al empleo de las personas con discapacidad. Y aquí pues he traído un informe de Anthropic que es muy interesante, y lo que viene a decir este informe es que la IA está impactando sobre todo en empleos cualificados. Los más automatizables son las tareas que tienen que ver con la programación, el análisis de datos, la redacción o la atención al cliente. Ahí tenéis el ranking con las profesiones más automatizadas. Y en el otro lado, las profesiones menos expuestas a la IA pues son aquellas que requieren destreza manual, percepción del contexto y trato directo con las personas. Además, son profesiones que se desarrollan en contextos muy impredecibles en los que programar soluciones automatizadas resulta más complejo y costoso. Cocineros, mecánicos o socorristas serían las profesiones menos automatizables. Dicho esto, ¿la IA va a terminar con el empleo de las personas con discapacidad? Pues de momento no tenemos ninguna evidencia de ello. Además, es que no está afectando especialmente al empleo de las personas con discapacidad. Sí que vemos dos segmentos a nivel general, no entre las personas con discapacidad, que están más expuestos a la automatización, que son los jóvenes y las mujeres, porque están estas últimas sobrerepresentadas en sectores muy automatizables que tienen que ver con los servicios administrativos, y en el caso de los jóvenes porque las tareas de entrada al mercado laboral suelen ser muy básicas y bueno, pues más reemplazables por inteligencia artificial. Claro, ¿y qué podemos hacer para que la IA no compita con las personas con discapacidad? Aquí como tenemos poco tiempo, voy a mencionar solo una conclusión, y es que hay que dotar a las personas con discapacidad y a todas las personas en general de habilidades blandas que complementen a la IA. Decía que me iba a tirar a la piscina porque aquí quizás las personas con discapacidad pueden tener una ventaja competitiva en la medida en que ya de por sí, de forma natural, tienen esas habilidades blandas más desarrolladas. Quizás porque están más acostumbradas a convivir con el sacrificio, han desarrollado atributos como el esfuerzo, la superación o la resiliencia. Y esto es muy interesante a la hora pues, de interactuar con una inteligencia artificial. Y bueno, ya para terminar, quería hablaros de que tenemos una iniciativa formativa en Fundación ADECO, se llama Empleario, es un programa formativo de 360 grados para personas en situación de vulnerabilidad, y dentro de Empleario
mencionar dos iniciativas. La Escuela Digital, mediante la que capacitamos a las personas en riesgo de exclusión en competencias digitales, y Empleario Academy, que es una plataforma con más de 100 cursos online en sectores de alta demanda, como puede ser el empleo verde, la logística o los supermercados. Y el año pasado formamos a más de 4.000 personas con discapacidad. Traía varias conclusiones, pero voy a leer solo la primera, a modo resumen, y es que no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando ya de un presente en el que comunicarse, moverse y trabajar va a depender cada vez menos de nuestro cuerpo, de nuestra funcionalidad, y va a depender cada vez más de la tecnología, unida, por supuesto, al avance científico y médico y al cambio de mentalidad social. Y si hay una conclusión con la que deberíamos quedarnos, es con esta, que las nuevas tecnologías están a nuestro servicio, mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero es imprescindible que incorporen criterios inclusivos para que nadie se quede atrás. Y por mi parte, esto es todo. Un placer pues haber participado en esta conferencia y a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muy interesante todo lo que nos has contado. Y ahora tenemos 15 minutos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues se lo pregunto yo. Bueno, pues como nos has contado, la Fundación ADECO se centra principalmente en el empleo. Y esto que nos estabas contando ahora al final de, bueno, como las soluciones, ¿no? O cómo podéis ayudar a las personas con discapacidad en el tema del empleo, la formación que hacéis, ¿cómo se puede acceder a ella? O... Sí. ¿Se me oye? Ahora, pues mira, a través de nuestra página web tenemos una sección que es formación y es de muy fácil navegación, es muy intuitiva, así que cualquier persona que esté interesada pues puede acceder a esa web y apuntarse online a los cursos que le interesen en función de sus necesidades. Y luego también tenemos una red de oficinas en toda España. Por desgracia no estamos en Burgos, no estamos todavía aquí, pero bueno, podéis llamar sin ningún problema a nuestra oficina de Madrid y preguntar todas las dudas que podáis tener. Y la formación sería online. O sea, si hay alguien de Burgos que le interesa algún tipo de formación. Claro, tenemos una formación híbrida que combina tanto la parte online como la parte práctica de adquisición de competencias físicamente, ¿no? Pero hay módulos que son completamente online. Entonces, en ese caso sí que se podrían hacer sin necesidad de desplazarse a nuestras oficinas desde Burgos o desde cualquier lugar de España. Sería ver qué curso nos interesa y ver si se puede hacer completamente online o no se puede. Eso hay que ir viendo pues cada caso.